Buenas tardes a todos los que nos están en este momento sintonizando. Bienvenido a su programa. Bienvenido Espíritu Santo. Yo soy su hermano en Cristo, Luis Gómez. Bueno, estamos transmitiendo a través de Cristo TV 21.5. También estamos muy agradecidos por los que se están conectando a través de YouTube y de Facebook. Gracias por conectarse. Bueno, vamos a empezar a hacer una oración para poder empezar con el tema, con la enseñanza de hoy, que es el perdonar. Porque el perdonar es un mandamiento, hermanos, hermanas. No es un sentimiento, no es algo que yo siento o no siento perdonar. Es un mandamiento de parte de Dios que todo creyente que ha aceptado a Cristo y es una nueva criatura, debe de perdonar a los que le ofenden, porque eso dice la palabra, que si tú no perdonas al que te ofende, tampoco Dios te perdonará tus ofensas. Vamos a hacer una oración para empezar con el estudio. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque hoy es un día lleno de gracia, de misericordia de parte tuya, Padre Santo. Te agradecemos, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por el gozo, por la paz, por la salud, por todo lo que tú nos das diariamente, Señor, porque tú eres el creador, tú eres nuestro Dios, el Dios que creaste los cielos y la tierra, que nos creaste a nosotros. Sabemos que un día vamos a estar contigo, Padre Santo. Gracias por esa vida eterna que nos has regalado, Padre Santo. Ahora te pido que, Señor, que me des de nuevo para poder hablar tu palabra, Señor. Prepara los corazones de todas las personas que en este momento se están sintonizando, Señor. Que ese corazón esté preparado para recibir, Señor. Que sea un corazón en tierra fértil, Padre Santo. Todo esto te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces vemos que en Mateo capítulo 6, del 12 en adelante, dice la palabra, vamos a leerla lo que dice aquí, dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Debemos de perdonar a todos los que nos ofenden, porque Dios nos perdonó a nosotros. La palabra lo dice bien claro, que Él perdonó todos nuestros pecados. Todos los pecados que nosotros cometimos, cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nuestros pecados han sido borrados en nuestra vida. Que Él perdonó nuestros pecados. Por eso es que nosotros debemos también de perdonar a quien nos ofende, a quien nos hace daño, a quien nos maltrate, al que nos quiera hacer daño, y aún el que nos maldice también. Dice la palabra que tenemos que bendecir al que nos maldice, que tenemos que hacer bien al que nos hace el mal. Entonces, ¿qué es eso? Eso es perdonar. Porque si no perdonamos, aquí vemos cómo Jesús pone en énfasis en que el creyente, nosotros los creyentes, ya debemos estar dispuestos a perdonar las ofensas de las demás personas. Dice, si no perdona al ofensor arrepentido, si un ofensor, alguien que nos ofendió, está arrepentido y nos pide perdón, nosotros debemos de responder favorablemente y perdonarlo. Dice, Dios no lo perdonará a él, y nuestras oraciones no van a tener efecto. Fíjense qué tan importante es el perdonar al que nos ofende. ¿Por qué? Porque si nosotros no perdonamos, Dios tampoco perdonará nuestras ofensas. Y cuando hagamos una oración, Él no va a oírla. Él va a oírla, va a escucharla, pero no va a tener efecto alguno. ¿Por qué? Porque no hemos perdonado a los que nos ofenden. Dice la palabra, ese es un principio importante por el cual Dios perdona. Y vemos en Mateo capítulo 18, vámonos a irnos al capítulo 18, el verso es el 35, y vemos lo que dice aquí, 18:35, dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros
si no perdonas de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí vemos por qué dice Jesús esto, porque en Mateo capítulo 18, verso 23, que vamos a irnos en a ese Mateo 18, 23, vemos sobre los dos deudores. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Dice la palabra, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Vemos como un siervo del rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, dice que uno de ellos le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Y luego dice la palabra, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Vemos cómo él estaba clamando por misericordia al rey. ¿Para qué? Para que tuviera paciencia y tuviera misericordia y se lo iba a pagar después. Y vemos cómo el Señor, o sea, el rey de aquel siervo, movido a misericordia, y así es Dios, Él se mueve en misericordia para con nosotros cuando nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dice el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Piensen, después de que el siervo fue perdonado toda su deuda, dice que él salió, aquel siervo, y halló a uno de sus consiervos, dice, y que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo se postró a sus pies y le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. Piensen cómo él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Cómo él no tuvo misericordia después de que el rey tuvo misericordia con él, con ese siervo, pero ese siervo no tuvo misericordia con un consiervo que le debía dinero a él. Dice que lo echó a la cárcel, dice que no quiso perdonarlo y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. En otras palabras, había varios consiervos que estaban viendo el evento, lo que estaba sucediendo, y fueron con el rey y le dijeron, tú les perdonaste toda la deuda a él y tuviste paciencia y misericordia, mas él no tuvo paciencia ni misericordia con otro consiervo de él y lo echó a la cárcel. Entonces vemos que dice, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y así Dios también tiene misericordia de nosotros. Por eso es que debemos nosotros de perdonar las ofensas de quien sea que nos haya ofendido, ya haya sido tu madre, tu padre, tus hijos, tu hermano, tu hermana de sangre, en el trabajo, tus empleados, tu patrón, cualquier persona que te haya hecho cualquier ofensa, que te haya ofendido. Tú tienes que perdonarlo, tú tienes que tener misericordia, así como uno quiere misericordia. Vean, nosotros queremos que la gente tenga misericordia con nosotros y paciencia, así nosotros también debemos de tener paciencia y misericordia para los demás, para los que nos ofenden, para los que nos tratan mal. Y vemos entonces lo que dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y en el 35, de Mateo 18, 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonas de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cómo debemos de perdonar a nuestros hermanos? De todo corazón, no nomás de labios para afuera, no nada, porque es un mandamiento de parte de Dios. No importa si no lo sientes, si no sientes perdonarlo, es un mandamiento de Dios. Y hay muchos hijos e hijas que no perdonan a su madre o a su padre. ¿Qué dice la palabra? En Efesios dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y para que te vaya bien en todo lo que emprendas, en todo lo que tú haces te irá bien. Tendrás larga vida, larga duración en esta tierra. Pero tú tienes que honrar a tus padres y a tu madre.
Si tu padre, tu madre te hicieron daño, te ofendieron, tú tienes que perdonarlo. Es un deber, es un mandamiento de parte de Dios. Y ahí aún en las iglesias, aún cristianos y cristianas no perdonan a sus padres, o aún los hijos no perdonan a sus padres, o sus padres no perdonan a sus hijos, o entre hermanos en la iglesia no se perdonan. Y eso es, dice la palabra, que Dios no va a contestar, las oraciones que esas personas hagan, Dios no va a tener efecto en la vida de ellos. Dios no los va a escuchar, no les va a otorgar esas oraciones que ellos hagan. Dios no las va a conceder, esas peticiones, esas oraciones que ellos hagan. ¿Por qué? Porque no han perdonado. El perdón es un deber, no es un sentimiento. Es algo que tenemos que hacer porque es un mandamiento de parte de Dios, y a nosotros nos beneficia. Yo, como si soy ofendido por algún hermano o hermana, o por mi familia, o por quien sea, cuando yo perdono, yo me libero de cualquier amargura, de cualquier odio, de cualquier sentimiento que guardo, rencor, pleitos. Todo eso se libera a uno. Eso es beneficio para uno, el perdonar a los que nos hacen daño, a los que nos ofenden. Piensen lo que dice aquí: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonas de todo corazón. Tienes que perdonar de todo corazón, tienes que olvidar lo que te hicieron. De todo corazón quiere decir sinceramente, que verdaderamente has perdonado a la persona. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonas de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vemos claramente, vámonos a Mateo 6, verso 14, lo que dice la palabra: porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vemos claramente aquí lo que dice la palabra, que nosotros debemos perdonar a todo hombre o persona, ¿verdad?, que nos ofenden. Dice, para que nuestro Padre Celestial también perdone a nosotros nuestras ofensas, porque la palabra lo dice bien claro en primera de Juan, capítulo 1, verso 19, dice la palabra en primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí vemos cómo Dios nos perdona, pero nosotros también debemos de seguir el ejemplo de Él, de así como Él nos perdona, así nosotros también tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Y también nosotros a veces ofendemos a las personas, no a veces, muchas veces también ofendemos a las personas, ofendemos a la gente, sin darnos cuenta o aún dándonos cuenta. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a acudir a ellos y pedirle perdón, arrepentirnos y decirle: perdóname por el daño que te hice o por la ofensa que hice. Cualquier cosa que tú hagas también debes de ir y pedir perdón. Fíjense en Juan 2:12 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Vemos que nuestros pecados fueron perdonados por Jesús. Dios ha perdonado nuestros pecados por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Él nos perdonó gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, el haber muerto por nosotros en la cruz. Él nos redimió de todo pecado. Él nos dio el perdón de pecados. Vemos aquí en Mateo 18, nos regresamos a Mateo 18, el verso dice la palabra en 18:21 dice la palabra: entonces se le acercó Pedro, a quien a Jesús se le acercó, y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Fíjense, fue Pedro el que le hizo esa pregunta a Jesús. ¿Y qué pregunta le hizo? Vamos a volverla a leer. Dice, entonces se le acercó Pedro a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Aquí, aunque diga mi hermano, puede ser cualquiera, puede ser tu prójimo, cualquier persona, hermano, hermana,
primo, prima, padre, madre, hijo, hija, cualquiera, dice. Y luego dice la palabra aquí, hasta 7 veces, le hace la pregunta a Pedro, hasta 7 veces. Y vemos lo que dice Jesús, le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Fíjense, 70 veces 7 es un número incalculable. Hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Cada vez que te ofendan, cada vez que te digan algo que te ofende a ti, tú tienes que perdonar a esa persona. No son 7 veces, no son 4, no son 3, porque muchas veces la gente dice, una vez o 2 veces te voy a perdonar, pero la tercera no. Y eso es algo que no existe. Es algo mundano, es algo carnal, porque nosotros como cristianos, como creyentes, que ya conocemos de la palabra de Dios, debemos de perdonar a nuestro hermano cuantas veces nos peque contra nosotros, porque es lo que le dice Pedro, le pregunta a Jesús y le dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino 70 veces 7. Vemos que 70 veces 7 es un número muy grande, así que debemos de perdonar cuando nos ofenden. Y cuando nosotros ofendemos también tenemos que pedir perdón, porque no nada más nos ofenden, sino que también nosotros ofendemos a las personas. Pero vemos aquí claramente, vamos a irnos a Marcos capítulo 11, donde habla que dice que cuando estés orando, vamos a irnos ahí, dice la palabra en Marcos 11:24, dice la palabra, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidas orando, creer que lo recibirás y os vendrá. Pero también dice aquí, y cuando estés orando, perdonar. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Vemos que hay una condición para poder nosotros recibir lo que nosotros pedimos. ¿Y qué es? Que cuando estemos orando, tenemos que perdonar, pensar y decir, Señor, si hay alguien a quien yo he ofendido, o si alguien me ha ofendido, perdono a esa persona, porque lo dice bien claro aquí. Dice la palabra aquí, dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Es cierto, la fe, el creer, pero también tienes que perdonar, porque la palabra lo dice que si nosotros no perdonamos, tampoco vuestro Padre que está en los cielos nos perdonará cuando nuestras ofensas, cuando nosotros cuando nosotros estemos orando, tenemos que perdonar. No debemos de dejarnos engañar ninguno de nosotros, ¿verdad? Como creyentes, pensando que tener fe es suficiente para recibir la respuesta a nuestra oración. Si secretamente se guarda rencor o amargura en nuestro corazón contra alguien y no hemos perdonado, no vamos a recibir la respuesta a nuestra oración. Así que ojo, pon atención a lo que te estoy diciendo, hermano, hermana, que nos estás en estos momentos viendo a través de su programa. Bienvenido Espíritu Santo. Dice la palabra, cuando estés orando, perdonar. Dice, no se deje engañar ningún creyente pensando que tiene fe suficiente para recibir respuesta a su oración. Si secretamente guarda rencor o amargura en su corazón contra alguien que no ha perdonado. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que perdonar al ofensor, perdonar al que nos ofende, porque si no, no vamos a recibir respuesta de nuestras oraciones. Eso es lo que dice la palabra y creemos que la palabra es fiel y verdadera. Jesús enseña que el perdón de Dios, aunque se da gratis a los pecadores arrepentidos, no obstante permanece condicionado a la voluntad de la persona para perdonar a los demás. En otras palabras, se puede perder el perdón de Dios al mantener un corazón amargado que se niegue a perdonar. Por eso es que nosotros no debemos de negarnos al perdonar a alguien, porque si no vamos a nosotros a vivir amargados, como dice aquí, ¿verdad? Dice la palabra, dice, donde Pablo afirma que la amargura y el resentimiento son totalmente incompatibles con la profesión de la fe del creyente y que deben
eliminarse, o sea, debemos de perdonar. Es una condición, si no Dios no nos va a perdonar a nosotros nuestras ofensas. Y aquí lo dice bien claro Pablo. En Lucas capítulo 17, en Lucas capítulo 17 vemos vamos a leerla, Lucas capítulo 17, el verso es el 3. Dice la palabra: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndelo, y si se arrepintiera, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, ¿qué dice? Perdónale. Fíjense, si en un día viene 7 veces al día, te volviera a ti y te dijera me arrepiento, perdóname, ¿qué tenemos que hacer? Perdonarle, porque es lo que dice la palabra: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiera, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Vemos bien claro que el perdón es bien importante, hermano. A Cristo le interesa que los creyentes deseen perdonar y ayudar a quienes los ofenden, en vez de tener un espíritu de odio, de amargura o de venganza. ¿Por qué? Porque el perdón y la reconciliación, no, dice la palabra, el perdón y la reconciliación no pueden ocurrir hasta que el ofensor reconozca su acción incorrecta y se arrepienta sinceramente. Además, Jesús no se estaba refiriendo a la misma ofensa una y otra vez. El ofendido debe estar dispuesto a perseverar en el perdón si el ofensor se arrepiente sinceramente. Con eso de perdonar 7 veces al día, Jesús no está justificando el pecado habitual, ni está diciendo que el creyente debe permitir que alguien lo maltrate o abuse de él indefinidamente. Más bien enseña que debe mantenerse siempre dispuesto a ayudar y a perdonar al ofensor. Siempre debemos de estar dispuestos a ayudar y a perdonar al ofensor. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos manda las escrituras. Vemos en Efesios capítulo 4, lo que dice la palabra, 4:32, dice la palabra: antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como también Cristo nos perdonó a nosotros, como también Dios, nos perdonó a nosotros en Cristo. Fíjense, en Dios nos perdona a nosotros en Cristo. Cuando Cristo murió por nosotros en la cruz, Dios nos perdonó de todos nuestros pecados y ya no se acuerda de esos pecados pasados. Dice, antes ser que benignos unos con otros. Cuando dice la palabra benignos, ser buenos unos con otros. Misericordiosos, debemos de tener misericordia por el que nos ofende. Vemos cómo Jesús en la cruz del Calvario dijo: Señor Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús perdonó a los que lo estaban sacrificando, a los que lo estaban matando. ¿Por qué? Porque Él sabía que tenía que perdonar, y así nosotros tenemos que perdonar, porque si no perdonamos, vamos a guardar en nuestro corazón una raíz de amargura, de rencor, y eso nos puede hasta enfermar. Por eso es importante el perdón. Dice la palabra, vamos a leerlo otra vez: antes ser benignos unos con otros. Dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. En Cristo Dios nos perdonó a nosotros, hermanos. Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Por eso es que nosotros debemos de perdonar al ofensor, al que nos ofende, al que nos dice cosas que nos hacen daño. En Colosenses capítulo 2, 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Fíjense, perdonándonos todos los pecados. Jesús nos perdonó. Dios nos perdonó cuando Jesús murió por nosotros. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándole de en medio y clavándole en la cruz. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fíjense,
anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, porque había contra nosotros un acta de decreto. Un acta de decreto es algo como algo que la ley dice que hay una queja contra nosotros que nos hace tener que ir a la corte para responder por esa queja, por esa demanda. Y dice que él lo anuló esa acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Cómo lo hizo? Quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Así fue como Dios anuló todo lo que había en contra de nosotros, todos los pecados, en otras palabras. En Colosenses 3:13 dice la palabra: soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo ustedes. ¿Cómo debemos de hacerlo? Perdonar, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también nosotros hacerlo. ¿Por qué? Porque nos conviene hacerlo, hermano. Porque cuando nosotros perdonamos, el beneficio de nosotros es que nos liberamos de cualquier ira, cualquier rencor, cualquier amargura, cualquier odio o venganza que haya contra nuestro prójimo, contra la persona que nos hizo algo, que nos ofendió. Por eso es tan importante el perdonar. El perdonar, como dije ahorita, es un mandamiento. No es un sentimiento, no es algo de que yo no siento perdonar, yo siento no perdonarlo. Cuando yo sienta perdonarlo, entonces sí voy a perdonar. Y nunca vas a sentir el perdonar, porque nuestra carne nos dice que no perdonemos, sino que es un mandamiento de parte de Dios. Es algo que tenemos que obedecer, porque es lo que dice la palabra. Tenemos que practicar la palabra, y la palabra dice que si nosotros debemos de perdonar porque es un mandamiento de parte de Dios, nosotros tenemos que obedecer la palabra. No te dejes engañar por el enemigo diciéndote mentiras, porque el enemigo lo único que quiere es robarte tu gozo, tu paz y el amor, porque dice que los frutos del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, templanza. Pero el enemigo vino aquí a robar, matar y destruir. Él no quiere que tú vivas en paz. Él no quiere que tú vivas con gozo, con amor. Por eso es que Él no quiere que tú perdones a tu mamá, a tu padre, a tus hijos, a quien te haya hecho daño. Pero perdona, porque hay un beneficio cuando tú perdonas. Cuando la persona arrepentida te pide perdón, tú tienes que perdonarla, no nada más una o dos veces. Dice 70 veces 7. ¿Por qué? Porque es un beneficio, nos libera de toda amargura, de todo odio, de todo rencor, y no nos trae esa enfermedad, porque muchas personas por eso están enfermas. ¿Por qué? Porque no han perdonado a los que le hicieron daño. Perdona al que te haga daño para que pueda ser liberada de toda táctica del enemigo. El enemigo, el diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lo único que hace es querer que todo mundo viva en pleitos sin perdonar, porque él sabe claramente que el no perdonar lo lleva a uno al odio, a la venganza, a la amargura. Por eso es que tenemos que perdonar. Perdonar nos libera de cualquier amargura, odio, rencor. Y no vas a avanzar en el reino de Dios si no has perdonado. Por eso tienes que perdonar para poder avanzar en el reino de Dios. Así que vemos claramente lo que dice la palabra en Mateo 6:1, 6:12, y vamos a leerlo. Vamos a leer esa escritura. 6:12 dice la palabra. Dice la palabra en 6:12, dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fíjense, hay que perdonar al que nos ofende. Y dice en el 14: porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a nosotros nuestro Padre Celestial. Si tú perdonas las ofensas que te hacen a ti, también nuestro Padre Celestial te va a perdonar.
Dice, mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre nos perdonará nuestras ofensas. Aquí vemos claramente lo que tenemos que hacer. Bueno, pues hemos llegado al final de su programa. Bienvenido Espíritu Santo. Acompáñanos mañana nuevamente a las 7 de la tarde. Este fue su programa. Bienvenido Espíritu Santo también. Todos los domingos a las 2 de la tarde en Radio Aleluya 88.1 FM. Puedes sintonizarnos. Bendiciones.